voltaje DC de polarización inversa y luego mides corriente. Sí, me equivoqué. Pero aún así, aunque le pusieras el voltaje pulsado, si se te pasa la mano en el voltaje, lo quema. Pero no es cierto, eso no es cierto. O sea, los fotodiodos usan el DC, ¿no? Lo que genera las oscilaciones es la llegada o no llegada de luz. O sea, es decir, tu emisor de luz sí está pulsando, ¿no? O puede estar pulsando, ¿sí? Y acá lo que mides es justamente los pulsos de corriente generados porque llegan o no llegan fotones. ¿Sí? Si tú pulsas acá, pues ya no sabes si lo que estás viendo son los pulsos de tu fuente o los pulsos de precisamente de la luz, ¿no? Precisamente por eso cuando se mandan fuentes pulsadas, el trigger, le llaman trigger, tiene que sincronizar con No, pero el trigger es de la detección nada más. O sea, de el empezar a medir la corriente en el fotodiodo, pero no es de la polarización del fotodiodo, eso sí estoy seguro. ¿La qué? ¿Perdón? De la polarización del fotodiodo. El fotodiodo está polarizado en DC. No, sí, pero no, yo no digo que se invierta la polarización, siempre está polarizado en un sentido. Nada más pero en se DC, apaga y se prende. No, ahí sí estoy seguro. No. ¿Ok? Pero si quieres lo platicamos luego, ¿no? O sea, como se usa un fotodiodo es le pones una pila con una resistencia, ¿no? Y luego lo que haces es, en la resistencia mides el voltaje, es decir, lo que estás midiendo es la corriente a través del fotodiodo. Si hay mucha luz, esa incrementa, si hay poca luz, pues esa baja. Si llega un pulso, pues lo que tienes es un pulsito de corriente. ¿Ya? Si tú estás cambiando tu fuente, pues entonces lo que mides en la resistencia, ¿no? Ya no es nada más la luz, sino es una combinación entre lo que le estás metiendo acá en la fuente y lo que te está llegando de luz. Y bueno, luego separar esas contribuciones se vuelve un relajo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea rápido el fotodiodo? Bueno, o uno de estos dispositivos, ¿no? Bueno, pero lo que tenemos que hacer es, o bien, aumentar la velocidad, que tiene un límite, ¿no? O sea, le podemos poner hasta cierto voltaje y se acabó. Y la otra es, pues, disminuir El tiempo de tránsito. la longitud para que el tiempo de tránsito sea corto. Correcto. ¿No? Entonces, una de las mejores formas de disminuir la longitud es utilizar la zona de presión de un diodo, porque es muy pequeña. Entonces, en ese sentido, los fotodiodos son más rápidos que los otros dispositivos, típicamente. ¿Sí? O sea, una fotoresistencia para medir la duración de un pulso de nanosegundos, olvídenlo, no les sirve. O sea, van a tener un pulso, pero va a ser bastante más largo. O sea, el pulso eléctrico que van a medir va a ser bastante más largo que la duración real del pulso óptico. Claro. ¿Sí? Sí. Con un fotodiodo no. Con un fotodiodo típicamente pueden llegar a medir tal vez 10 nanosegundos, ¿no? Pero 100 nanosegundos seguramente sí. Eso es lo que llama un problema de tiempo real, si mal no recuerdo, que uno espera de que las respuestas sean más rápidas que las entradas, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues digamos, los fotodiodos tienen por ahí parte de sus características en una hoja de datos es justamente sus tiempos de respuesta. Tal, bueno, regresando a esto, ¿no? Como les decía, todo esto es trasladable a todos los dispositivos. El único dispositivo que en ese sentido tiene algunas peculiaridades distintas es el fotodiodo de avalancha, ¿no? O sea, ahí hay que tomar en cuenta que la corriente no tiene nada más que ver con la potencia óptica y la eficiencia cuántica, sino aparte entran otras cosas, como la multiplicación, ¿no? La multiplicación dentro del dispositivo. Entonces, vamos a ver muy rápidamente algunas cositas sobre el fotodiodo de avalancha. ¿Cómo andamos de tiempo, por cierto? ¿Hasta qué hora vamos, profesor? Pues yo creo que como hasta el cuarto para las 12 o alguna cosa así, ¿no? O sea, 10 para las 12. Pegado a las 12. Vamos a ver cómo va la discusión. Para ir al cafecito. Para ir al café. ¿Sale? Todavía tenemos que ver un tema más antes del examen. Que va a ser el próximo, el lunes. ¿Usted qué va a pensar? Está bien, lo hacemos el lunes otro. ¿Ok? Para que nos dé chance de ver bien este tema y el que viene. Ok.
¿Sale? El que viene es fibras ópticas. Ah, qué bien. ¿Verdad? Sí, viene también, viene hasta fibras ópticas en el examen. Bien hasta fibras ópticas. Examen, lunes. ¿Fibras ópticas? ¿Es el lunes qué? Ok, 17, no. No. ¿cómo? Solamente. El lunes no hay clase. Ok, sale, a ver, No, hasta el próximo. vamos a ver. Próximo. Ok. Pues esta semana que viene el examen está loco. Por eso. Ahora, Sí. Hace mucho tiempo. la corriente total en un ¿se acuerdan del diagrama que pintamos aquí? Lo voy a volver a pintar. El del fotodiodo de avalancha. El banda. Sí. ¿Sí? Y esta pendiente muy grande, ¿no? Y si ustedes generan 23. un hueco aquí, o sea, digamos, esta es la transición óptica, ¿no? Vamos a poner que se genera ahí el portador, ¿no? Este hueco ya no va a adquirir suficiente energía para excitar otros huecos, rápidamente va a llegar aquí a la zona, digamos, donde ya no está el campo eléctrico, ¿no? Este es el que va a ser la parte importante. Ahora, si la excitación ocurriera acá, pues sería al revés. El hueco es el que iría haciendo fotoexcitaciones y el electrón rápidamente llega ahí a una región donde ya no es acelerado. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Ok. Entonces, como que ahí, en este caso sí, ya las corrientes de huecos y de electrones ya no son tan equivalentes. En todos los otros casos sí eran, ¿no? O sea, por cada hueco se genera un electrón, por cada electrón que se recombina se desaparece un hueco. En fin, entonces allá era muy simétrico. Aquí ya no es tan simétrico. ¿Sí? Sería simétrico que en medio. Ahora, es simétrico en promedio, ¿no? Porque Sí. en promedio va a haber algunos fotones que se absorben acá y otros que se absorben acá, pero ya, digamos, lo que le pasa a un portador de acá y a un portador de acá ya no es igual. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa distinción. De todas maneras, al final de cuentas, como en promedio sí es igual, porque en promedio se absorben tantos acá como acá, ahí ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? O sea, vamos a terminar haciendo todo igual, las corrientes de uno y de otro, pero nada más para el tratamiento vamos a tratarlas por separado, ¿sale? Entonces, a ver, la corriente total en el fotodiodo y en el fotodiodo de avalancha va a ser la corriente por huecos más la corriente por electrones, que así las voy a denotar. ¿Sale? ¿Sí? Y luego voy a definir una cosa que le voy a llamar el factor de multiplicación, que lo voy a llamar Mn, que va a ser IN entre I. Esta es la corriente, digamos, de encendido, es decir, la corriente generada directamente por fotones que fueron absorbidos y generaron La de abajo. electrones, digamos. ¿Cómo? La del. Abajo. Sería como la de un fotodiodo normal, esencialmente. ¿Sí? Es la corriente de encendido, simplemente. Llegó luz, generaron esa corriente. ¿Sí? Sin tomar en cuenta la parte de la multiplicación. ¿Sí? Este es el factor de multiplicación, Mn. ¿Sí? Y N de W es cómo es la corriente de electrones. O sea, de nuevo, esto también pensamos sobre el electrón, ¿no? Es la corriente de electrones después de haber transitado W, donde W va a ser esta distancia completa, o sea, la zona de presión completa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Factor de multiplicación. Sí, no, a la separación física. O sea, el tamaño de la zona de presión. ¿Sí? Es que es la distancia de manga. Sí, a ver, si vamos hasta aquí. Profe, ese factor MN de multiplicativo, ¿qué nos guía? A ver, pues ¿qué es? Esta es la corriente de electrones después de haber transitado toda la juntura, ¿no? Entre, digamos, la corriente de encendido que dijimos es como la corriente de un fotodiodo normal. Ahí nos dice. Entonces, si esto ocurrió, digamos, 10 avalanchas de estas que se generan nuevos portadores, pues esta corriente esperaríamos que fuera 10 veces más grande que esta. Es como una avalancha, es como una. Es el factor por cuántas veces estamos multiplicando la Ok. corriente por este efecto de avalancha. Exactamente. ¿Sí?
Ahora, a ver, vamos a ver. ¿Ion? Sí. Bueno, sí. Si vemos cómo va variando la corriente de electrones conforme nos movemos a lo largo de la juntura, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos? Bueno, pues que se aumentara. Si la corriente es más grande, ¿no? Si en vez de poner uno aquí pongo 10, pues al cabo de las avalanchas, pues vaya a tener muchos electrones, ¿no? Si hay 10 procesos, pues voy a tener 10 por 10 a la 10. No, por 2 a la 10, perdón. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo? O sea, si aquí vamos a poner que ocurre 4 veces la multiplicación, ¿no? Y empiezo con 10 electrones, ¿con cuántos voy a acabar? No, 2 a la 4, serían 10 por 2 a la 4, ¿no? Porque cada vez se duplican, ¿no? Entonces, empiezo con 10, ocurre una vez, se duplican, ya tengo 20. Ocurre otra vez, ya tengo 40. Ocurre otra vez, ya tengo 80. Ocurre otra vez, ya tengo, ¿sí? 160. ¿Sí? Es un proceso de multiplicación, es un proceso exponencial, ¿no? Sí. ¿Sí estamos? Entonces ahora, ¿cómo varía la corriente de electrones conforme el electrón se va trasladando a lo largo de la juntura? ¿Sí? Sí. Pero debe ser proporcional a la corriente que hay, ¿no? Si hay más corriente, pues va a haber más eventos de multiplicación. Si hay menos corriente, pues va a haber menos eventos de multiplicación, ¿no? Y no solamente depende de los electrones, también depende de los huecos. ¿Sí es cierto? Porque también un hueco que está por acá, conforme se va trasladando, va chocando con portadores, les va transfiriendo energía y también se generan eventos de multiplicación. Sí. Oye, disculpe, pero no entiendo la diferencia entre X y W. No, W es el tamaño total, X es la variable X, es conforme me voy trasladando. O sea, X varía de 0 a W. O sea, tengo una caja donde X es la posición. Ajá. Y tu tamaño es A. Bueno, su tamaño es W, ¿no? Entonces X varía de 0 a W. Sí, X es una variable. Exacto. Es la variable de posición que corre de 0 a W. ¿Sí? Entonces, Sí, ahorita está tomando. como que esto debería ser proporcional a I, N, y también debería ser proporcional a I, P, ¿cierto? Pero sí, pero sí es. ¿Sí estamos? Y ya se me olvidó el nombre de estas alfas, tengo un segundo. Estamos considerando Este es, sí, tamaño. por cierto, todo esto. Reflexión. Toda esta parte de los sensores y también la parte de los LEDs salió de este libro. ¿Cuál es? Sí. Es el C, el autor es SZE, así se es el apellido. Apellido tan raro. SZE. Y es, anoten bien el título, Semiconductor Devices, Physics and Technology. El mismo autor tiene otro libro que se llama Physics and Technology of Semiconductor Devices, del mismo autor. Son libros totalmente diferentes. Semiconductor devices. Entonces, Semiconductor Devices, Physics and Technology. ¿Sale? Salió lo que hemos estado viendo en los últimos días, o sea, la parte de emisores de luz. ¿La edición no importa? No creo que haya muchas ediciones, Ah, es la ok. segunda edición, pero deben ser casi iguales. ¿Cómo? Lo chequé, creo que el que nada más está es el otro. No, sí, o sea, sí sé que existe al menos una copia de este en la biblioteca. No, sí, pero yo no tengo que- Ah, pues no sé, hay peleas entre ustedes porque seguramente es alguien de aquí. ¿No? Ah, bien, Oh. Tú tienes toda la biblioteca. No. ¿Cómo? ¿Lo tenían en PDF? A ver, Pues no es mucho lo que se ocupa. entonces dijimos que debería ser proporcional. Entre más corriente haya, más va a crecer la corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir aquí alfa n y alfa p, que sean las constantes de proporcionalidad correctas, que les vamos a llamar los coeficientes de ionización. ¿Sí? Es decir, esta es una medida de qué tanto una corriente
de electrones genera nuevos electrones, y esta es una medida de qué tanto una corriente de huecos genera nuevos electrones. ¿Sí? ¿Nuevos electrones? Sí. Sí. Cuando se genera un electrón, se genera un hueco. En ese sentido, sí sigue siendo simétrico. Sí, correcto. ¿Sí? Ajá. Entonces, como que lo que me dan es una medida de qué tan susceptible es el material de generar nuevos electrones simplemente porque está pasando por ahí un electrón con suficiente energía. Profe, y no se tendría que cumplir que la alfa N y la alfa T fueran iguales. No, esa sí no. Sí, vamos a tomar esa aproximación aquí, pero en realidad no tienen que ser iguales. ¿Sí? O sea, probablemente un hueco, o sea, tendríamos que tomar en cuenta que un hueco a lo mejor es menos eficiente o más eficiente, por ejemplo, para transferir energía o para transferir momento a un electrón que está por ahí parado, ¿no? O sea, sí, que no está ionizado, ¿no? Es decir, está dentro de la banda de valencia. Por ahí hay un electrón, llega al hueco, lo golpea y a lo mejor su eficiencia, digamos, para transferirle energía y momento no es igual a la de que si llegara un electrón y le pegara. Ok, y aquí se siguen considerando semiconductores intrínsecos, ¿verdad? No, aquí es una juntura PN. Por eso está ahí. ¿Sí? el manga. Sí, sí, ¿Sí? Pues es un diodo, pues. sí, pero ¿Sí? Ok, sale. Ahora, sí vamos a asumir lo que tú decías, ¿no? Ok, sale. A ver, ahora vamos a despejar de aquí IP. ¿Cuánto vale IP? Y menos I. Vale I menos IN. ¿Sale? Y eso lo vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿qué me queda? Ok. DI dx va a ser igual a alfa n y n más alfa p por I menos IN, ¿cierto? ¿Sí? Ah, pero era de IN arriba, ¿no? O Sí, el T y N. la derivada de IN Y respecto. N, y N. Sí. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver cómo me queda acá. Puedo despejar de esta manera. De IN de X más alfa P menos alfa N. Y N va a ser igual a alfa P por I, la I total, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Sí estamos? Sí. Ahora sí. Primera aproximación. Ya dijimos que no necesariamente es cierto. Vamos a tomar alfa N igual a alfa P igual a alfa, le vamos a llamar nada. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que esto se vuelve cero y me queda que DI en dx es igual a alfa I, ¿cierto? Sí. No estoy seguro que aquí. Sí, está bien. Sí, por fin me había quedado DI de X para que fuera una ecuación diferencial. No es cierto, está bien. Ok, sí, no, está bien. Entonces de aquí lo que tengo es que si divido entre I e integro, me queda la integral de 0 a W de DI N de X entre I de X, que es igual a la integral de 0 a W de alfa de X, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, la corriente
ahí es la cuestión importante. La corriente no varía a lo largo de la posición. La corriente de electrones sí, la corriente de huecos sí, pero la corriente total no. ¿Ves? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué no varía? Porque luego el efecto de uno se compensa con el efecto del otro, de la IP con la IN. Sí, pero hay todavía razones más fundamentales. Pero Conservación de carga, o sea, si la corriente no fuera igual en todo el circuito es porque en algún lado está creando carga, Ah, bueno, sí, claro. ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Entonces, ¿qué O vamos sea, en un circuito cerrado la corriente tiene que ser igual en todos los puntos, ¿no? ¿Y qué vamos a medir entonces? La I. Pero lo que estamos tratando de hacer ahorita es buscar. Bueno, ahora, Bueno, está bien, sí. dame chance. Ok, perdón. Sale, ahorita llegamos. es la corriente Entonces total la I es una constante, la que no varía. ¿no? O sea, ya en el estado de equilibrio, ¿no? Eso es una constante. Sí, o sea, si le está llegando cierta cantidad de luz a esto, ¿no? Pues está fluyendo una cierta cantidad de corriente y esa no varía. La cantidad Sí. de electrones que confluyen aquí y aquí, esa sí puede ser distinta, y la de huecos aquí y aquí también puede ser distinta. La IN y IP, ¿no? La IN y la IP sí pueden ser distintas a lo largo del circuito, pero la I total no. ¿Sale? Correcto. Alfa es una constante, y es una constante, y entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? Me queda Que IN es igual que IN a alfa I por X de por W, W. menos IN de 0 dividida entre I es igual a la integral Ah, bueno, de W devolvado. de Sí, alfa. señor. Ah, bueno, que es de X. ¿Cierto? O sea, alfa por W. ¿Sí? Ahora, IN en W, ¿cuánto es? MN por ion. Sí. No, pero pues. Perdón. Momento. Ah, sí, ya. No, IN en 0 es ion, ¿no? Sí. ¿Sí? Como lo había definido. IN en W, pues es IN en W, ¿no? O sea que aquí está un 1 entre M, ¿cierto? Y acá, la corriente total Sí. en W, O sea, de encendido. la corriente de electrones en W tiene que ser la corriente total. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque los huecos van para allá. Entonces, en este punto, la única corriente que pasa es la de Portadores. la de electrones, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, esto lo que implica es que 1 menos 1 sobre Mn va a ser igual a la integral de 0 a W de alfa. ¿Sale? De X. ¿Cierto? ¿Sí estamos? Debe. ¿Sí? Si ahora la consideramos constante, pues eso es simplemente W por alfa, ¿no? ¿Sí estamos? Pero la parte importante aquí está, aquí, fíjense. Si el factor de multiplicación se fuera infinito, ¿sí? Si fuera muy, muy grande, ¿qué es lo que pasaría? Habría rompimiento eléctrico, ¿no? Achicharramos la cosa esta, ¿no? Una corriente infinita pues no la soporta, ¿no? De hecho, hay un momento en el que ya no podemos seguir aumentando el voltaje, porque esa avalancha mata al mismo dispositivo, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar la cantidad de electrones con las que utilizamos, ¿no? Y tenemos que cuidar el voltaje, ¿vale? ¿Sí? Entonces, Mn, digamos, en el caso límite de que la Mn se vaya a infinito, esto tiende a 1, y entonces la integral de 0 a W de alfa tendría que ser igual a 1. Ese es el caso límite del rompimiento dieléctrico, ¿vale? ¿Sí estamos? Si M es muy grande, o sea, la corriente está multiplicando a lo loco, ¿no? Está creciendo infinitamente, esencialmente, ¿no? Cosa que no puede suceder, o sea, en algún momento tenemos que exceder la capacidad del dispositivo, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí. Entonces,
Con esto, digo, con esta parte espero haberles dado más o menos un panorama de cómo funciona el dispositivo este, ¿no? O sea, es decir, aquí sí es importante pensar por separado los electrones y los huecos, ¿no? Y cómo es que la corriente va creciendo conforme estos van avanzando. Más allá, digamos, del dibujito que habíamos hecho hace rato, cuando este gana suficiente energía, pues le pega a otro y van haciendo... ¿Sí estamos o no? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Este era de X aquí en esta integral? Todas las integrales son de X. Sí, ¿verdad? Este parece Sí. de B. Es que no alcanzó a ver. ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, digamos, este sí se puede hacer un poquito aparte, ¿no? El fotodiodo de avance. Pero son dispositivos muy útiles, ¿no? En investigación. Y esto es igual. Rápidamente, nada más para redondear algunas otras cosas en las que se utilizan este tipo de dispositivos. Uno, ¿han oído hablar de los optoacopladores? ¿Sí? ¿No? Yo no. ¿No? Bueno, si ponen un par, por ejemplo, un LED y un fotodiodo, o un LED y un fototransistor, ¿no? Pueden utilizar eso para aislar un circuito eléctrico, pero mantenerlo comunicado. ¿Sí? O sea, con el LED emites luz, ¿no? Y con el fotodiodo la detectas, y entonces puedes mandar información entre dos circuitos que eléctricamente estén separados. ¿Sí? Ya me acuerdo. El principio más burdo, digamos, de la comunicación óptica. Bueno, este tipo de dispositivos son muy útiles en muchas cosas en electrónica, ¿no? Por ejemplo, Para dar ruido, por ejemplo. no, pero no solo para eso, para cosas un poco más importantes. Por ejemplo, un electrocardiógrafo, ¿sí saben lo que es eso? Los aparatitos esos con los que les ponen electrodos por todos lados, ¿no? Y ven si su corazón está funcionando bien o no. Pues en principio el electrocardiógrafo lo único que es un osciloscopio, un conjunto ahí de amplificadores para amplificar la señal que viene de los distintos electrodos, ¿no? Y ya, eso es todo, ¿no? Y ya la interpretación a el médico. Entonces, bueno, pues ponen los electrodos a un circuito que tiene amplificadores, no sé qué, que lo conectan a la pared. Luego, ese lo conectan a un osciloscopio que también lo conectan a la pared, ¿no? Y si el circuito en una de esas falla, ya chicharraron al paciente, ¿no? Si se va corriendo, o sea, si uno de los amplificadores, algo falla en el circuito, ¿no? Tienes a una persona Se convierte en un... conectada con baja impedancia, ¿no? Porque además le ponen gel, no sé cuántas cosas, para que conduzca bien, ¿no? Y entonces falla el circuito y achicharran al paciente, ¿no? Digo, desafortunadamente, lo digo sarcásticamente, pero también con un poco de pena, ¿no? O sea, a lo mejor en México, pues no pasa nada, ¿no? Se achicharró un paciente, pues ni modo, ¿no? En Estados Unidos les ponen un demandón que no se la acaban, ¿no? Digo, los gringos son los genios de hacer demandas, ¿no? Entonces, digo, ya hablando más en serio, pues la realidad es que no, es un lujo que no se pueden dar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un electrocardiógrafo? Pues efectivamente tienes un osciloscopio o algún dispositivo para tomar los datos, ¿no? Enchufado a la pared, un optoacoplador y un circuitito con los amplificadores que casi no consumen nada de corriente, alimentado por una pila, y una pila no le da miedo a nadie, ¿no? Depende. Bueno, a lo mejor si se les cae en el pie, sí. En el dedo chiquito. Bueno, a lo mejor no es una AA, es una de coche. ¿Sí vamos? Entonces, bueno, este tipo de dispositivos tienen importancia, ¿no? Tienen importancia tecnológica real. Otro tipo de dispositivos de ese estilo, pues, por ejemplo, pensemos en un acelerador de partículas, ¿no? Un acelerador de partículas es algo parecido a tubo multiplicador, pero en grande. En vez de poner unos cuantos decenas o centenas de volts, ponen unos cuantos millones de volts, ¿no? Y aceleran partículas a velocidades muy altas. Si ustedes necesitan censar distintas variables en distintos puntos de este megacondensador, ¿no? De varios megavolts, pues es muy probable que alguno de esos cables se rompa el aislamiento que en algún punto y un megavolt se lo lleve, achicharre el cable y todo lo que estaba conectado a ese cable, que probablemente es todo su experimento. Entonces es necesario tener acoplamiento óptico en distintos puntos, por ejemplo, en un acelerador de altos voltajes.
Aparte de muchas otras aplicaciones, ¿no? O sea, son dispositivos móviles. Claro. Entonces, bueno, nada más tengan en mente que esto, combinado con el tema anterior, ¿no? Da lugar, digamos, a dispositivos que pueden ser interesantes y muy útiles. Otra cosa que no vamos a ver en el curso, pero que sí me gustaría mencionar, es las celdas solares, ¿no? Todos han oído hablar de las celdas solares, probablemente hasta las han visto, ¿no? ¿Para qué sirve una celda solar? Para convertir energía. Para convertir una energía. Es un dispositivo semiconductor. De hecho, ¿cómo es una celda solar? No, pero eléctrica, o sea, ¿cómo funciona? Sí, sí, ya sé que son unas cosas ahí negras. Pues con el efecto fotoeléctrico. ¿Cómo funciona? O sea, Con el efecto fotoeléctrico, básicamente. no. ¿No? O entonces, no sé. Similar a un video. Eso es algo muy técnico, no nos metamos por ahí. Efecto fotoeléctrico. Ya dijimos que no, ¿no? Sí. Dije no. Pues yo pensé que era por ahí, entonces no sé. Las celdas solares no son más que fotodiodos. Son fotodiodos, pero de área grande. O sea, ¿se acuerdan que les había dicho, no? Un fotodiodo es una cosa que tiene una de las capas, es muy delgada para que la luz se genere en la zona de depresión. Bueno, pues esto es un megafotodiodo gigantesco. Y en vez de polarizarlo en inverso, lo que usamos es, ¿se acuerdan, no? Un fotodiodo naturalmente tiene un pequeño campo eléctrico cuando no está polarizado. Naturalmente, sus bandas están ligeramente desalineadas. Hay un pequeño campo eléctrico en la zona de presión interconstruido, que es el que hay que superar en un diodo para poder conducir en directo, ¿no? Es decir, un diodo de silicio hay que ponerle más de 0.7 volts para que empiece a conducir. Un LED de arsenio de galio, pues hay que ponerle como 1,5 volts para que empiece a conducir. Uno de estos azules, como por 2,5 Gracias. volts o por ahí así, no me acuerdo, ¿no? Salud, salud. ¿Sí? Pues, Entonces, si no lo polarizamos, ni en directo ni en inverso, de todas formas ahí hay un campo eléctrico interconstruido dentro del material. Entonces, si generamos un par electrón hueco, va a ser acelerado. Poquito, no es una aceleración muy grande, pero sí es acelerado poquito. De tal forma que los electrones y los huecos naturalmente se separan. ¿Sí? Se separan y toman un poquito de energía de este campo eléctrico interconstruido, ¿sí? Que naturalmente está ahí en la juntura. ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí van entendiendo? ¿O ya me están quedando todos de la cabeza? Pero ¿por qué la eficiencia es muy baja? Bueno, yo La pensaría eficiencia que... es muy baja por un chorro de razones que ahorita lo decimos brevemente, ¿no? Pero, entonces, con esto le ponen a un fotodiodo, ustedes le ponen un voltímetro, ¿no? Lo ponen en la luz y miden voltaje. ¿Sí? Entonces, les aparece ahí un voltaje pequeñito, pero aparece. Bueno, pues eso es una celda solar, ¿no? Claro, las celdas solares están utilizadas primero para tomar mucha área y que la corriente sea más apreciable, ¿no? No están hechos para tener polarización ni directa ni inversa, ¿no? Están construidos más bien para que sea mucha el área y que puedan conectar, digamos, una cantidad apreciable de corriente. Y típicamente, pues, las queremos de voltajes más altos que, digamos, 0.7, ¿no? Entonces lo que se hace es, más bien se hacen módulos donde se ponen varias en serie para que se sumen los voltajes, ¿no? Y entonces obtener 1, 2, 3, 5 volts o lo que sea. ¿Sí? 12.7. Bueno, no sé cuánto produzcan los que se compren en Steden, pero bueno, por ahí están, ¿no? ¿Sí? Para cargar la batería. Sí. Para cargar la batería, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que son módulos que tienen muchas puestas en serie para lograr esos voltajes. Porque el voltaje aquí pues, va a ser pequeñito, va a ser de 0.7. Y ya, por ejemplo, dado un voltaje, si lo que te pides es potencia, haces esas conexiones en paralelo. Puedes poner muchas en paralelo, claro, para sacar más corriente. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, y por eso se necesitan áreas grandes, y esas áreas grandes pues, tienen módulos, ¿no? Que están en serie y en paralelo para ir generando una cantidad apreciable de corriente y de voltaje, ¿no? ¿Sí? Respecto a la eficiencia, hay muchas razones por las que las celdas solares son ineficientes. Digamos, la más sencilla pensaríamos pues, en una juntura de silicio, ¿no? La tecnología del silicio está bien dominada, se puede crecer bien, etc. Entonces, si las hacen de silicio, hay varios problemas
uno de los principales es esto que mencionaron allá atrás, que es la formación de excitones. Los excitones, bueno, si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando resolvimos el problema de Bloch, ¿no? Asumimos electrones de Bloch. ¿Y qué quería decir eso? ¿Se acuerdan? Eso lo dijimos en clase. Que los electrones interactuaban con el potencial de la red cristalina, pero no entre sí. ¿Cierto? Bueno, en el mundo real, los portadores de carga sí interactúan entre sí. En particular, por ejemplo, un hueco y un electrón son una carga positiva y una carga negativa, van a interactuar entre sí. O sea, hay que hacer una corrección al hamiltoniano, ¿no? A ese hamiltoniano periódico que metimos en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Para tomar en cuenta esta interacción. Entonces, si ustedes ponen el hamiltoniano nada más de este par electrón hueco, pues esencialmente una carga negativa, una carga positiva. El hamiltoniano es el mismo que el del átomo de hidrógeno, con algunas diferencias. La masa del núcleo ya no es la del protón, sino es la del hueco. Lo que quiera que eso quiera decir, ¿no? La constante eléctrica ya no es la del espacio vacío, sino la del material, ¿no? Y en fin, algunas de las constantes cambian. Pero el hamiltoniano es el mismo y su solución es esencialmente la misma, con distintas constantes, ¿no? Y entonces lo que obtienen es un sistema que se parece mucho al átomo de hidrógeno, cuyas energías son mucho más chiquitas, ¿no? En vez de los menos 13.6 electronvolts, andan por ahí de 100 milielectronvolts o alguna cosa así. Y ese tipo de sistemas se forman, es decir, cuando ustedes generan un par electrón hueco, muchas veces se forma esta cosa que se llama un excitón, ¿sí? Como un átomo de hidrógeno, y entonces ya el electrón y el hueco no se separan, es decir, no van a dar uno a un electrodo y el otro al otro, que es lo que quieren para generar corriente. Si se forma un excitón, esencialmente, primero el electrón y el hueco se mantienen cerca uno del otro, entonces ahí se mueven juntos y eventualmente se recombinan, ¿sí? A menos de que logren disociar el excitón, pero eso ahorita no nos metamos. Entonces la formación de excitones es una de las razones por las cuales es ineficiente, porque a pesar de que sí llega el fotón y que sí genera un par electrón hueco, ese par electrón hueco no se convierten en corriente, no siempre, ¿no? Entonces eso baja la eficiencia de las células solares. Es una de las razones, ¿no? Hay muchas otras, pero esa es una de las principales. ¿Sale? La formación de excitones. Y bueno, finalmente nada más para cerrar el tema, ahorita hay otros temas de moda, ¿no? Muy interesantes, que son, por ejemplo, esta parte de los semiconductores poliméricos, ¿no? Los semiconductores orgánicos. ¿Sí han oído hablar de eso? ¿Todos? ¿Alguien no ha oído hablar de eso? Ya el profe Horacio nos estuvo contando un poquito. Bueno, sucede que hay un conjunto de polímeros, de plásticos esencialmente, ¿no? Que muestran propiedades semiconductoras, ¿no? Hace 20 años se creía que todos los plásticos eran esencialmente aislantes. Y no, se han encontrado plásticos que son capaces de conducir la electricidad. Y no solo eso, que tienen propiedades semiconductoras, que absorben fotones, que generan portadores. Hay plásticos tipo N y tipo P, ¿no? En fin, una serie de cosas, ¿no? Los polímeros, ¿se acuerdan cómo hacíamos cómo se crecían los semiconductores? Había que purificar la arena y quién sabe cuánto, y luego derretir aquello y generar un cristal, etcétera, etcétera. Los polímeros son mucho más sencillos. Los polímeros es un plástico, lo echan en un solvente, generan un líquido ahí que tiene al polímero disuelto, ¿no? Y si quieren hacer un circuito complicado con junturas NP, lo que quieran, en vez de poner tinta verde y tinta roja en su impresora, pongan polímero tipo N y polímero tipo P. Hagan su diseño en la computadora en rojos y verdes, imprímanlo y ya está, tiene un circuito integrado, ¿no? El costo de un laboratorio de procesamiento de semiconductores, o sea, porque ya les dije cómo se crece el semiconductor, pero luego hay que hacer las pistas y las junturas y todo eso, ¿no? El costo de un laboratorio de procesamiento es estratosférico, ¿no? O sea, convertir un trozo de silicio en un circuito integrado cuesta muchísimo dinero, ¿no? Bueno, el laboratorio es una inversión multimillonaria. Una impresora de inyección de tinta, váyanse a la esquina y cómprenla. No cuesta nada, ¿no? O sea, cuesta, no sé, 500 pesos o por ahí así pueden conseguir ya impresoras de inyección de tinta.
Y ya tienen listo su fábrica de circuitos integrados. ¿Sí? Hay polímeros de estos que tienen características adecuadas, es decir, sus bandas, sus niveles de energía están adecuados. Y ahí no se habla estrictamente hablando de bandas porque ya no necesariamente son sistemas periódicos, pero sus niveles tienen las propiedades adecuadas para ser emisores de luz. Entonces pueden hacer LEDs orgánicos, ¿no? Hechos de polímero, pueden hacer fotodetectores, pueden hacer diodos rectificadores, pueden hacer todo. Celdas solares orgánicas, ¿no? Entonces todos esos son temas que ahorita están pues en la comunidad, ¿no? Son temas muy interesantes, con potencial extraordinario, ¿no? Y no solo eso, sino además son flexibles los polímeros, ¿no? Entonces pueden imprimir sobre una hoja de papel, ¿no? Ponerle una pila, ¿no? Y alimentar todo un circuito que además tenga su pantalla, porque pueden ser LEDs, ¿no? Entonces tener un trozo de papel flexible donde tengan una pantalla que se esté actualizando, ¿no? Su periódico digital, ¿no? Y así pueden llevar y estarlo actualizando y tener conexión a internet, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Entonces, todo esto tiene implicaciones tecnológicas grandes, ¿no? Son cosas que apenas están en camino, pero son temas muy, muy interesantes, ¿no? Sale. ¿Cómo andamos de tiempo? 10 minutos. Híjole, qué bárbaro, es como media hora, pero bueno. ¿Está bien? ¿Cuántas clases nos quedan de aquí al examen? 2. Las que Dos quiera, clases. profesor. Una. No, examen. 2. Ah, el lunes no hay clases. El lunes no hay Oigan, no, el lunes no hay clases, ¿verdad? No. Ah, entonces el examen. Hasta el viernes. Es el lunes, no este lunes, sino el otro lunes. Ah, está bien. 25. ¿Ok? O lo corremos para. Regresando de No, Semana no, no. Santa. Es el lunes, no este, el que viene. Ya. O regresando de Semana Santa. Ese ya no es negociable. Profesor, ¿usted por casualidad tiene exámenes que haya aplicado en años pasados o cuatrimestres pasados para No, ver? qué ahorita no estudiar? tengo. Bueno, por ahí debo tener en algún lado, pero Para estudiar. No tienen. no los tengo. ¿Saben que no va? Y no tienen un ayudante, ya se pusieron de acuerdo. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Cómo que no nos hace caso? Mándale un correo con copia a mí. No, No, sí. ¿Cómo que nos hace caso? Pues, si le están pagando por eso, ¿cómo que no nos hace caso? o sea que está como en Ahora es nuestro esclavo. No, tampoco. Que no viene el